Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia, que en esta emisión vuelve a hablar de pandemias, que además está estrenando introducción para darle un nuevo aire a estos vestigios de la historia en video. Primero quiero agradecerles a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros, porque después de nuestra emisión pasada, en donde hicimos un review de los libros de la Catedral del Mar y de los Herederos de la Tierra, muchas personas nos han enviado sugerencias de material, de series, de películas, de videos que podemos incluir dentro de estos análisis, dentro de estas emisiones. Así que les agradecemos muchísimo por todos estos mensajes, y estos los vamos a ir intercalando con todas las narrativas de las pandemias para darnos un aire, para poder escuchar todas estas historias interesantes que nos pueden ayudar a comprender la historia. Hoy vamos a hablar de la gripe española y cómo llegó a Colombia. La gripe española, como para saber de qué se va a tratar el relato de hoy, de qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que transversaliza nuestra historia, es un brote del virus del tipo AH1N1 que muy seguramente para muchas personas se va a hacer conocido porque tuvimos un brote hace menos de 12 años que también llegó hasta acá, hasta Colombia. Pero ahora, ¿dónde nos va a aparecer esta historia o en qué va a consistir? Esta pandemia, al contrario de otras que afectaba únicamente a ancianos y niños, pues esta le va a afectar a todo el mundo. Esta le va a afectar a los jóvenes saludables, a los adultos saludables, incluso hasta a los perros y a los gatos. Este le va a afectar a todo el mundo, y precisamente esa gran cantidad de personas que va a afectar y de animales que va a afectar se va a llevar cerca de 20 millones o 40 millones según las fuentes que ustedes consulten. La gran mayoría de fuentes va a inclinarse un poco por 40 millones de vidas. ¿Y dónde nos va a aparecer este virus, este brote, esta pandemia? Resulta que el día en que va a aparecer, este mundo va a estar en un completo caos y en una completa convulsión, porque nos va a llegar durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a arrancar con el asesinato del archiduque en Sarajevo. Y ese asesinato va a atentar contra la continuidad de la corona en Austria. Eso va a provocar una guerra gigantesca que por un lado va a tener a los austriacos, a los alemanes y a los otomanos, dejando a los otomanos y a los alemanes en el mismo equipo, porque eran enemigos ya de por sí de tiempo, pero ya quedaron en el mismo equipo. Y por el otro lado va a estar Francia, va a estar Rusia, que se va a ir al poquito tiempo porque se le forma la revolución bolchevique. Va a estar Inglaterra y va a estar Italia. Y después Estados Unidos se les va a meter porque les hundieron el Lusitania. Fue precisamente el 4 de marzo de 1918 en un campamento de Kansas, en Estados Unidos, donde va a aparecer el primer brote de esta enfermedad. Sin embargo, se llama gripe española porque como España no estaba metida en la guerra, entonces esta noticia de la gripe va a ocupar gran parte de sus titulares. Este país no va a tener censura. En cambio, Estados Unidos sí. Porque si tenemos la gripe en los titulares, y si tenemos la gripe en los titulares en un campamento militar, entonces menos personas se van a meter al ejército y va a ser menos material de guerra. Entonces, en Estados Unidos va a haber un acto de censura bastante grande en términos de prensa, porque si aparece eso, pues menos gente nos va a combatir. En cambio, España, como estaba lejos del conflicto, allá sí vamos a tener todo el lío de los titulares a 4 columnas, de la gripe, de los muertos, de la documentación y de todo eso. Por eso es que se nos va a llamar la gripe española. A raíz de los viajes, a raíz de todo el comercio, a raíz de todo el contacto internacional, esta gripe va a llegar a Colombia y va a tener un impacto especial sobre Bogotá y va a tener un impacto especial sobre Boyacá. Miremos entonces cuáles fueron las medidas que se tomaron en ese tiempo en Colombia para poder contener la gripe española. ¿Se acuerdan que les habíamos hablado
que el 4 de marzo de 1918, allá en Kansas, en ese campamento militar, había aparecido el primer brote de gripe española? Pues resulta que para octubre de ese mismo año, de 1918, ya estaba aquí en Colombia. Y muy por lo contrario de lo que dicen algunas fuentes sin fundamento teórico, que dicen que el primer lugar donde apareció en Colombia fue Bogotá, pues resulta que esto entró a través de la costa Caribe y de las rutas comerciales que allí tienen lugar. Una vez se notificó el primer brote de gripe española en la costa Caribe. Realmente eso cayó como una cascada sobre el resto de ciudades de Colombia. El Espectador de Medellín y Manizales, El Deber de Tunja, Túquerres, Quito, todos los lugares, todas las ciudades comenzaron a poner en sus diarios a 4 columnas que la gripe española había llegado a Colombia. Al poco tiempo, casi que a menos del mes, ya 23 personas habían muerto en la costa Caribe a causa de esta gripe, de esta terrible pandemia de la gripe española. Sin embargo, los lugares donde más afectación tuvo fue en las zonas andinas, en Bogotá y en Boyacá, porque el clima ayudaba mucho a la proliferación de esta pandemia. La gripa ya era bien conocida por estos lados. De hecho, su gripa en forma convencional se había llevado casi 300 personas entre 1912 y 1917. Sin embargo, con su llegada en 1918 y hasta 1919, se llevó la vida de casi 2.000 personas, tanto en Bogotá como en Boyacá. Y precisamente llegó primero a Bogotá gracias a las rutas comerciales, pero los carreteros bogotanos se la llevaron a Boyacá. Las medidas que se tomaron desde las alcaldías fue un confinamiento estricto para todas las personas, de tal manera que El Deber de Tunja y todos los diarios de Boyacá en general decían que parecían ciudades muertas y pueblos muertos. Aquí viene la parte chévere. Imagínense que en 1919 las alcaldías comenzaron a generar algunas medidas para la reactivación económica, y acá viene como ciertas equivalencias con las historias que tenemos acá. Lo que Bourdieu llamaría en sus obras las clases populares, y esa está en la distinción que por lo demás es un excelente texto, las clases populares comenzaron a violar esos confinamientos excusados en la reactivación económica y comenzaron a hacer fiestas, comenzaron a hacer bazares, comenzaron a hacer ferias. Y eso en solamente un año se llevaría a las 2.000 personas. Que les estaba comentando ahorita, se llevaría 2.000 vidas por el frente, gracias a que muchas personas violaron estos confinamientos. Alrededor de esto, por supuesto, se crearon una gran cantidad de remedios completamente locos que la gente pensaba en general que podría tener algún efecto sobre la pandemia. Miremos de manera muy rápida cuáles son los remedios que pensaron en ese momento que podían tener efecto sobre la gripe española. Bueno, para arrancar con esta partecita de los remedios locos, me he apoyado en un texto que demuestra que la gente realmente sí conocía cómo se transportaba la enfermedad y también cómo se contenía. Entonces, acá precisamente he traído el Boletín Oficial Extraordinario de la provincia de Burgos, que dice de la siguiente manera: asimismo, les recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que se despiden de quien habla, tose, etc., y que son respiradas por los que le rodean. Que se abstengan, en consecuencia, de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etc. Que se extreme la limpieza en las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde se permanezca durante el día. Esto de inmediato nos pone sobre aviso. La gente efectivamente sabía cómo se contagiaba y cuáles eran las maneras de contenerlo. Sin embargo, alrededor de esta pandemia se generaron una cantidad de remedios completamente locos que lo que hicieron fue llevarse una gran cantidad de vidas en lugar de curarlas. Entre esas estaban las sangrías. Acuérdense que las sangrías era hacer pequeñas heridas en el cuerpo, esperando que la sangre contaminada saliera y el cuerpo se pudiera regenerar. Alrededor de esto hubo una modificación de corto tiempo en la que se optó más bien por las transfusiones de sangre. Ese tratamiento
sigue haciéndose hoy para mirar si el COVID-19 puede tener al menos algo de contención en los cuerpos que ya ha contagiado. Sin embargo, hay una gran cantidad de remedios que se hicieron alrededor de eso, como generar o suministrar unas grandes cantidades de aspirinas, que es lo que generaba unas fiebres altísimas, que se llevaba muchísima gente por delante. Se hicieron una pomada casera para saber si de pronto de esa manera podían contener la enfermedad. Incluso en algunos lugares de España trataron de generar algunos remedios con excremento de animal, pero realmente nada de eso funcionó. Lo que realmente funcionó, de nueva cuenta, fue el confinamiento, fue quedarse en la casa, porque en 1919 el tema se hizo endémico. Si ustedes están pensando por un momento que la cuarentena sirve para que a nadie le dé la enfermedad, realmente ese no es el propósito de la cuarentena. El propósito de la cuarentena realmente es que le pueda dar a la menor cantidad de personas para que los servicios médicos no se estallen y puedan por lo menos atender a las personas que van diariamente con la pandemia. El objetivo de la cuarentena realmente es mantener el sistema de salud a flote mientras logramos llegar a un tratamiento o logramos llegar a una vacuna de esta enfermedad. La gripe española hacia 1920 se volvió endémica. Eso quiere decir que se generaron una serie de tratamientos y se generaron una serie de herramientas para poder contenerla y para poder hacer que la gente pudiese sobrevivir de una manera mucho más correcta a esta enfermedad. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este capítulo de Vestigios de la Historia dedicado a la gripe española. Les agradezco muchísimo que hayan visto este video, les agradezco muchísimo todos los contactos que han tenido con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y les recuerdo que el martes que viene en Vestigios de la Historia en la radio vamos a estar hablando de la historia de la cerveza, segunda parte. Y en nuestro siguiente capítulo de video vamos a estar haciendo un análisis sobre la serie Chernobyl, una serie fantástica que narra la historia del desastre nuclear en la ciudad de Chernobyl, que se llevó por delante también al pueblo de Pripyat en la actual Ucrania. Entonces nos vemos en 8 días a través de Vestigios de la Historia en video. El martes que viene, Historia de la Cerveza, segunda parte. Y para todos ustedes, un abrazo gigante. Y recuerden que no hay mejor tiempo que el presente para escribir una mejor historia.